Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al ABC del BCP en vivo. Hoy, sábado 20 de junio, siendo las 4:30 en punto. Soy Eduardo Torres y estoy contento de poder acompañarlos un sábado más para seguir aprendiendo a manejar nuestras finanzas personales. Cada sábado les compartimos nuevos consejos que si los aplicamos a nuestra vida diaria nos permitirán administrar mejor nuestro dinero. Además, en una situación como la que estamos viviendo y en la que todo cambia rápidamente, en el ABC del BCP queremos que conozcan cada vez más algunos conceptos claves de cómo funcionan los bancos de manera que puedan sacarle mayor provecho. Hoy en día, los bancos son parte de nuestra vida diaria. Los usamos mucho y los necesitamos para un sinfín de operaciones y necesidades. Sin embargo, no todos conocen cómo funcionan los bancos o por qué cobran intereses. ¿Y por qué una medida como el congelamiento de intereses podría tener un impacto muy fuerte en la economía del país? Y por lo tanto, quien nos explicará mejor cómo es el dinero, cómo que el dinero se mueve en el sistema financiero y cuál es el rol fundamental que juegan los bancos en la cadena de pagos y que no se puede interrumpir, porque traería graves consecuencias para todos como desempleo, falta de financiamiento, entre otras cosas. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Eduardo. No, encantado. Muchas gracias por la invitación del ABC, porque como tú has dicho, son conceptos un poquito complejos, pero oportunidades como esta me dan la opción de explicarlos y tratar de que nuestros clientes y en general todos los que nos escuchan los puedan entender y tengan una opinión más informada de estos temas. Fernando, es indudable que pasamos por una severa crisis. Muchas familias están preocupadas por el pago de sus deudas. Si tú me preguntas a mí si me gustaría que los bancos congelen las deudas que tengo con ellos, obviamente te voy a contestar que sí. Pero cuéntanos. A ver, son varios impactos y riesgos. En general, este es un tema del que se viene hablando mucho, que nosotros hemos pedido desde el BCP que se toque de una manera técnica, pero es verdad que dada la coyuntura actual y la difícil situación que muchas empresas y familias están pasando, el decir que los bancos dejen de cobrar por los préstamos, ya sea que dejen de cobrar intereses o dejen de cobrar las cuotas, en general, para algunos puede parecer una idea buena y hasta razonable. De hecho, a quienes nos están escuchando hoy, probablemente si hacemos una encuesta y les preguntamos si les gustaría que discusión respecto a si nos gusta o no nos gusta tener cosas gratis, bienes o servicios gratis, y creo que en su mayoría nos gusta. Si a mí me preguntas si me gustaría que mi restaurante favorito me dé mi plato favorito sin cobrarme, probablemente te respondería que sí en el corto plazo, hasta que eso interfiriera con la capacidad de mi restaurante favorito para seguir dándome mi plato favorito, ya sea porque tiene que economizar en los ingredientes y poner cosas de peor calidad, o porque a lo mejor ya no hay restaurante, porque el restaurante deja de tener ingresos, ¿no? Entonces, trasladándolo eso a la banca, todos quienes en su abrumadora mayoría respondieron que sí les gustaría, probablemente cambiarían su respuesta si entendieran que una medida de ese tipo puede interferir en la manera en la que el sistema financiero opera e impacta la economía. Cuando ya compromete la posibilidad del sistema financiero de seguir operando, quizás la abrumadora mayoría ahora diría que ya no le parece tan buena idea. Entonces el reto es explicar cuáles son los riesgos y por qué estas ideas no son tan buenas, ¿no? Fernando, algo que no entiendo es la relación que tiene una medida como esa en el sistema financiero y en la economía nacional. Hay algo que todo el mundo cree y que tiene en la cabeza y que yo también lo creo, es que los bancos tienen mucho dinero y que les debe ser muy fácil tomar una medida así a favor de todos los peruanos. A ver, hay algo que es cierto, hay mucho dinero en los bancos, es correcto. Lo que no quiere decir que los bancos tienen mucho dinero. Yo diría que los bancos guardan mucho dinero. Los bancos administran mucho dinero. Dinero de otras personas.
dinero que no es del banco, es dinero que le pertenece a los ahorristas, a los depositantes del banco. Entonces, esa gran cantidad de dinero que el sistema financiero guarda o custodia es el dinero que se presta. Los bancos tienen un rol de intermediarios en este sistema, ¿no? Toman dinero de quienes tienen excedentes y se lo prestan a las empresas o a las personas, y mayoritariamente el dinero que prestan es de los ahorristas. 9 de cada 10 soles que de un préstamo le corresponden a los depositantes de los bancos, a los ahorristas. Y por eso es importante explicar y hacer que ese negocio bancario se entienda, explicando también que es un negocio, como lo acabo de decir, un negocio que no se distingue de muchos otros negocios, en el sentido de que tiene que pagar costos, gastos, planillas, etcétera, y tiene, como cualquier negocio, también una expectativa de utilidad. La gran diferencia de los bancos con el resto de negocios es que transan un bien que no es tangible, digamos, ¿no? No son bienes físicos, sino es capital, es dinero, ¿no? Entonces, para entender bien, el dinero que el banco le presta a las personas o a las empresas no es del banco. No, en su gran mayoría no es del banco. El 90%, digamos, ¿no? No es del banco. No es ni del banco ni de los dueños del banco. Es de los ahorristas, de millones de personas que le han confiado sus ahorros, más grandes, más chiquitos, sus cuentas de haberes, sus cuentas CTS, lo que sea, a los bancos, confiando además de que los bancos van a saber administrar esos fondos de manera sabia, ¿no? Bastante razonable, y van a saber cómo prestarlo, ¿no? Y la forma en la que los bancos financian, digamos, esa operación y generan un ingreso es mediante el cobro de intereses, ¿no? Los bancos cobran intereses por los préstamos que hacen, y eso permite seguir, cubrir obviamente sus costos, pero además generarles una utilidad y sobre todo permitirles seguir prestando y seguir cumpliendo este rol facilitador que tienen en la economía, ¿no? Entonces, podemos decir que funciona de la siguiente manera. Los bancos nos prestan dinero y por ese préstamo nos cobran intereses. Ese interés, a su vez, sirve para pagar a los ahorristas. Todos los gastos operativos también sirven para pagar todos los gastos operativos del banco y, como en todo negocio, también lograr una ganancia. Fernando, nos dices entonces que el dinero que nosotros disponemos cuando accedemos a un préstamo del banco es dinero que proviene en su mayoría del depósito de los ahorristas. Esto quiero dejarlo claro. Sí, sí, sí. O sea, eso es algo que yo creo que debería ser uno de las grandes conclusiones de esta conversación, ¿no? El dinero, y probablemente para quienes trabajamos en los bancos esto es algo muy obvio, pero no todo el mundo trabaja en banco, entonces no lo sabe. El dinero que prestan los bancos es en su gran mayoría de los ahorristas que esperan y confían que su dinero va a estar bien cuidado, siempre disponible, eso es otra cosa importantísima, y rindiendo, dependiendo del producto que hayan elegido para ahorrar, rindiendo un interés. Entonces, la forma en la que el banco financia toda esa operación es cobrando un interés a los usuarios que toman un crédito. Y en esa parte de la ecuación, que es decir, los préstamos que se hacen los sujetos de crédito pagan un interés, pero lo pagan porque ese préstamo ya sea satisface una necesidad o permite aprovechar una oportunidad. Entonces, el beneficio es superior al costo. Tenemos un ejemplo, que es un ejemplo muy, muy simple que
se está mostrando en este momento en la pantalla, pero es un préstamo muy estándar, ¿no? No tiene nada más que capital e intereses, un préstamo de 1.000 soles a una tasa de interés de 20%. O sea, podría ser un préstamo de capital de trabajo en pequeña empresa. Entonces, a 12 cuotas, ¿no? Lo que ven en el grafiquito que está al lado derecho es el esquema en el cual las primeras cuotas son puro interés, o no puro interés, pero son mayoritariamente interés, y las últimas ya son puro capital, digamos, ¿no? Porque el interés se va cobrando sobre el saldo remanente. Pero lo importante de esta imagen es que esta persona o esta empresa se prestó 1.000 soles. Y ahí está, la suma del pago de capital de todas sus cuotas arroja 1.000 soles. Pero terminó pagando, a lo largo de los 12 meses, terminó pagando 1.102.28. Esos 102 soles con 28 centavos son los intereses. Y por supuesto que es mucho mejor prestarme 1.000 soles y solo pagar 1.000 soles, versus prestarme 1.000 soles y pagar 1.102.28, pero ese importe que estoy pagando, los intereses, primero que ya hemos dicho que para qué sirve, cubre todos los costos, en fin, pero además genera una utilidad para el banco, pero sobre todo me representa a mí como sujeto de crédito un beneficio. Yo me presto dinero porque el beneficio que tengo al prestarme el dinero supera a los costos. Si este es un pequeño empresario que se presta 1.000 soles para invertirlo en mercadería, que luego va a vender con un margen de 30%, y seguramente la va a vender mucho antes de 12 meses, pero así la vendiera en 12 meses, obtendría 300 soles de rentabilidad sobre los 1.000 que invirtió. De esos 300 tiene que pagar esos 102 soles, y le quedan casi 200, o sea, 198 soles netos como de utilidad. Es decir, toma el préstamo, los beneficios superan a los costos, y algo que es muy importante es que seguramente toma el préstamo porque le permite hacer ese negocio en ese momento, ¿no? Versus juntar un capital propio que le podría tomar mucho más. En el mundo de las personas pasa algo igual, solo que no es tan matemático. Digamos, si yo me compro un televisor, no es que voy a tener una utilidad, digamos, pero sí hay una oportunidad o estoy satisfaciendo una necesidad. El acceder a algún bien que me quiero comprar o comprarme una casa, por ejemplo, creo que sería impensable hacerlo sin el crédito bancario, ¿no? Los créditos hipotecarios tienen plazos muy largos porque son bienes bastante, digamos, costosos en relación a lo que normalmente uno gasta. Y yo creo que nadie se imaginaría comprar ese tipo de bienes si no hubiera crédito bancario, ¿no? Fernando, quiero preguntarte algo que seguro muchas personas también se están preguntando. Si las personas depositan sus ahorros en los bancos y el banco presta este dinero y genera intereses, que son sus ingresos, ¿por qué la relación entre el interés que pagan los bancos por los depósitos es menor al interés que cobran los bancos por prestar dinero? Ya, sí, yo creo que esa es la pregunta clave cuando se habla de intereses, ¿no? Y además es muy válida, porque yo lo he escuchado muchas veces. ¿Por qué si yo recibo 2% de rendimiento por mi cuenta pasiva, ¿no? El depósito a plazo o lo que sea, ¿por qué si a mí me pagan 3% o 2%, yo veo que los préstamos de capital de trabajo en PYME están a un promedio de 20%, ¿no? Entonces me pagan 3 y cobran 20. Entonces el banco está ganando 17%, ¿no? La diferencia entre ese 20 y ese 3 es toda utilidad para el banco. Y obviamente suena excesivo, ¿no? Y ahí me voy a apoyar de nuevo en un ejemplo gráfico, porque creo que vale la pena hablar de cómo se construye una tasa de interés. O sea, el precio, la tasa de interés es el precio que cobran los bancos, es el precio de su producto, digamos. Entonces,
ese precio es una sucesión de costos. Y en ese sentido no es tan distinto de otros productos en el mercado. Si yo vendo hamburguesas, el precio final de la hamburguesa será una sucesión de costos. El precio de la carne, el costo del pan, el costo del tomate, la lechuga, lo que sea, eso suma todos los costos, sobre eso va mi margen de utilidad y finalmente eso arroja el precio del producto final. Una tasa de interés funciona muy parecido, es una sucesión de costos. Y en la pantalla lo que están viendo es un ejemplo de una tasa ficticia de 14%. ¿Cómo se compone esa tasa? En la parte de abajo hay 3%, que es la parte verde. Eso es lo que cuestan los fondos. Ese sí es la tasa que pagamos por el depósito a plazo, por ejemplo. Ahí está explícito lo que yo le pago a mi acreedor, porque el ahorrista lo que está haciendo es prestarme dinero a mí, al banco. Entonces, eso refleja el costo de los fondos, con un par de consideraciones. A mayor plazo, mayor costo, ¿no? Yo pago, entre más largo sea el préstamo, el costo de esos fondos es mayor porque el instrumento asociado también va a tener un mayor costo y eso la gente lo sabe. Tú pides un depósito a plazo a 30 días y tiene una tasa. Si pides un depósito a plazo a 3 años, tiene una tasa mayor, ¿no? Entonces, ese es lo primero respecto a los costos. Y lo otro, no olvidemos que ni siquiera el 100% de los fondos que los bancos obtienen de los ahorristas puede prestarse, porque hay una porción pequeña o grande, dependiendo de cómo lo regule en ese momento los bancos centrales, el Banco Central del Perú, que se tiene que encajar, se tiene que reservar, o sea, no la puedes prestar. Pero esa parte del costo, esa es la de lo que le pagamos a los ahorristas. La siguiente, que ahí que está como que en celeste, que es 5%, esa es la más, mejor dicho, la menos comentada. Y tiene que ver con pérdida esperada, el componente que nosotros llamamos pérdida esperada. Detrás hay mucha matemática, pero no los voy a aburrir con la matemática que hay detrás. Lo único que les voy a decir es que ese componente de costo lo que trata es de incorporar el hecho de que no todos los préstamos se pagan. El banco, cuando presta un volumen de dinero, es consciente de que parte de esos préstamos no los va a recuperar, ¿ya? El banco asume riesgos. El negocio del banco es administrar ese riesgo y presta sabiendo que los créditos van a tener mora. Hay créditos que no se van a pagar. Entonces, piensen en un supermercado, por ejemplo. El supermercado no tiene que ponerle precio a la leche pensando que de cada 10 clientes que pasan por la caja, 2 se van a ir sin pagar, ¿no? En el negocio bancario, dado que, y aquí depende de en qué mercado estás, hay unos que son más riesgosos, otros menos, pero hay un porcentaje de créditos que no se van a pagar. Entonces, por simplicidad, yo pongo este ejemplo. Si yo le presto a 10 personas sabiendo que una de ellas no me va a pagar, pero yo no sé cuál es de antemano, ¿no? Si lo supiera no le prestaría simplemente, sabiendo que una de ellas no me va a pagar, entonces yo tengo que poner la tasa o el precio, la tasa de interés de los 10 créditos, pensando en que los 9 que lo paguen tienen que pagar la cuenta de los 10. O sea, cubrir los costos y satisfacer las expectativas de rentabilidad que tenía el banco. Ese es ese 5%. Depende de qué producto bancario ese componente es más grande o más chiquito. En los hipotecarios, ese componente es chiquito, porque hay poca mora en los créditos hipotecarios. En los créditos de pequeña empresa, ese componente suele ser más grande porque es un segmento un poco más riesgoso. Hay más mora, más informalidad, más incertidumbre, es más difícil, digamos, estimar la capacidad de pago de las empresas cuando no declaran todas sus ventas. Entonces, ese componente varía de acuerdo al producto, pero lo que refleja es que no todos los créditos se pagan.
Y el que sigue, que es el de los costos operativos, ahí sí que es como cualquier negocio. El banco tiene que pagar planilla, tiene que pagar su red de agencias, tiene que pagarle a las personas que evalúan los créditos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos esos costos están recogidos también en la tasa de interés. Después hay un componente más pequeño que tiene que ver con impuestos y el retorno del capital, que ese es el otro acreedor del banco, ¿no? El accionista. Y finalmente, el 2% de arriba, esa es la utilidad del banco. Ese es el verdadero margen. Eso es lo que le queda, ¿no? En nuestro ejemplo de la hamburguesa, esa es la ganancia. Lo demás son los ingredientes, ¿ya? Y para que se queden con algo, yo creo que todo se tiene más o menos claro. El componente de pérdida esperada es uno que sí es totalmente inherente al negocio bancario, que no lo tienen otros negocios. Es muy interesante todo lo que estás comentando, Fernando, de verdad. Es complejo el tema, es bastante complejo, pero es muy interesante y tu explicación ayuda a entender un poco mejor cómo funcionan los bancos. Tengo una pregunta. ¿Cuál dirías que es el rol de los bancos en la economía de un país? ¿Por qué son importantes los bancos? A ver, yo creo que los bancos tienen un rol de activación de la economía, tienen un rol facilitador. Los bancos no construyen edificios de departamentos, los bancos no fabrican maquinaria, los bancos no ensamblan vehículos, los bancos no producen víveres, alimentos, los bancos no hacen nada de eso. Hay otros entes que son los que hacen eso. Los bancos facilitan que esas empresas o esas personas puedan hacer lo que la economía necesita para generar riqueza, generar empleo. Por el lado empresarial, los bancos hacen realidad, y mira, aquí hay consistencia con el propósito del BCP, de hecho, los bancos y nosotros, por supuesto, porque es nuestro propósito, lo que hacemos es realidad los planes de muchísimas empresas que ellas sí que construyen edificios, fabrican maquinaria, producen bienes alimenticios, etcétera, etcétera, generan riqueza, dan empleo, pero a la vez transforman en realidad los planes de las personas que consumen esos bienes, consumen esos servicios y de esa manera la economía se mueve. Es muy difícil imaginar una economía sin la presencia de los bancos. Es muy difícil pensar que habría un mercado inmobiliario que funcione si no hubiera crédito hipotecario y todos tuvieran que ponerse a juntar su dinero durante muchísimos años para poderse comprar las casas o los departamentos al contado, por ejemplo, o lo mismo las empresas, ¿no? Entonces, ese es, en bien sintéticamente, el rol que cumplen los bancos. Con esto nos estás diciendo que los bancos dan dinamismo a la economía y que los bancos están haciendo que más negocios sigan generando ingresos y puestos de trabajo y que el sistema financiero sea mucho más fuerte y que más créditos se puedan seguir entregando. Fernando, ¿qué pasa si se congela el pago de préstamos o intereses? ¿Qué pasa para los bancos? ¿Qué pasaría si la cadena de pago se rompe? A ver, ya hemos dicho que los bancos son negocios como cualquier otro, que generan ingresos mediante el cobro de intereses. Esos son como que sus ventas, ¿no? Para un supermercado la venta es los productos. Para un grifo la venta tiene que ver, o su ingreso tiene que ver con el combustible. Para un taxista su ingreso tiene que ver con el cobro que te hace por moverte de un lado a otro. Y la verdad, yo creo que nadie imagina a un supermercado dando los productos gratuitamente, o a un grifo dándote la gasolina gratis, o a un taxista haciéndote la carrera sin cobrarte. Y yo creo que de la misma manera debería ser igual de difícil o imposible de imaginar a un banco haciendo algo así. Y yo creo que en el caso de los bancos, por el rol facilitador de la economía del que hemos hablado, hay bastantes riesgos adicionales asociados
a una medida de este tipo, ¿no? Estamos hablando de riesgos. ¿Cuáles serían estos riesgos? Porque me imagino que a varios les pasa que les cuesta imaginar estos riesgos. La sensación que se tiene es que en el corto plazo es una medida que podría aliviar, pero ¿cuáles serían estos riesgos? A ver, yo te diría que el principal es que impacta en la capacidad que tienen los bancos para seguir haciendo préstamos al mismo ritmo al que lo hacen hoy, ¿ya? Ese es el principal. O sea, ya hemos dicho que el sistema financiero, los bancos, cumplen un rol facilitador en la economía, ¿no? Entonces, los fondos que los bancos prestan dan vueltas permanentemente. O sea, el banco va cobrando las cuotas de los créditos capital de trabajo y con esos fondos vuelven a salir al mercado en forma de nuevos préstamos. Entonces, cuando tú cortas ese ciclo, rompes esa cadena, por usar un término que está de moda, estás impactando la capacidad de la entidad financiera para seguir prestando. Ese para mí, y esto tiene un efecto en cadena, porque si se reducen los préstamos, ya estás impactando a el siguiente que iba a venir a pedir un crédito para construir un edificio, o para ensamblar máquinas, o para producir alimentos, o para exportar productos hidrobiológicos, lo que sea, ¿no? Entonces, ese es, para mí, el principal riesgo, el mellar la capacidad del sistema financiero para seguir prestando al mismo ritmo, a la misma velocidad, a las empresas, que ya sabemos, además, generan empleo, riqueza, etcétera, o a las personas, que también verían impactado su capacidad de consumo y por ende hay un efecto multiplicador porque ya no compran la misma cantidad de bienes o servicios. Entonces, ese es para mí el principal riesgo. Pero ya si ves a nivel sistema, incluso hay riesgo de que algunas entidades, sobre todo las más pequeñas, y aquí se ha hablado mucho las entidades microfinancieras, muchas de ellas regionales, lo que ya está en juego incluso es su viabilidad como entidades, porque al cortarle de manera tan abrupta los ingresos, ya estás poniendo en juego incluso su permanencia en el mercado. Y eso tiene otra vez un efecto multiplicador enorme, porque esas entidades atienden a un público al que conocen muy bien y atienden muy bien, al que ya no podrían seguir atendiendo. Entonces se corta también toda la cadena de financiamiento de ese público y se pone además en riesgo la posibilidad de que esas entidades, las más pequeñas, con una solvencia un poco menor que la de los bancos grandes, digamos, incluso puedan devolverle los depósitos a los ahorristas que han confiado en ellos. Creo que en medios se ha venido comentando algo sobre impactos en números. O sea, podría esto alcanzar a cerca de 6 millones de ahorristas. Hay casi una treintena son como 26 entidades financieras, estas pequeñas, que una medida de este tipo sí las afectaría casi irremediablemente. Entonces, son riesgos bastante serios, ¿no? El sustento para pedir el congelamiento de deudas es que se busca brindar un alivio a las familias que en estos momentos no tienen ingresos para cubrir las deudas que tienen. Pero esto haría pensar que los bancos no han brindado ninguna alternativa para apoyar a sus clientes. ¿Esto es cierto? O sea, ¿qué alternativas se plantearon desde el inicio de la crisis, desde la quincena de marzo de este año? A ver, desde que empezó la crisis, y aquí lógicamente nosotros hablamos de lo que ha hecho el BCP, pero yo creo que el sistema en general ha reaccionado bastante rápidamente, pero en el BCP, desde que se inició la crisis, nos propusimos jugar un rol en ayudar a nuestros clientes a mantenerse viables, apoyarlos, ayudarlos a superar
este momento durísimo, que innegablemente es duro, pero que también innegablemente vamos a superar todos. En un inicio, por ejemplo, en el mundo de pyme y en personas ha pasado algo similar, aplazamos los pagos de más de la mitad del portafolio de clientes. Eso casi desde que se declaró la cuarentena y empezó pues la declaración formal de la crisis. En PYME, creo que todos conocen, porque ha estado mucho en medios, que fuimos creo, el principal banco que sirvió como vehículo para canalizar los fondos de Reactiva Perú. Han sido cerca de 71.000 empresas beneficiadas, 44.000 de ellas fueron atendidas por el BCP, y la gran mayoría, 36.000 de ellas, o sea, el 85%, eran pymes, que es el mundo que yo veo. Pero sabiendo que eso no es suficiente, obviamente, hemos implementado otras medidas que hemos englobado en un plan que se llama el Plan Unidos BCP, y que tiene, digamos, dos grandes condiciones. El tema general es ayudar a nuestros clientes a poder seguir pagando sus préstamos y a la vez poder destinar los fondos que se han visto mermados, obviamente, por la coyuntura, a satisfacer todas sus necesidades básicas, además de pagar el préstamo. Entonces, en el plan, y creo que estamos viendo un poco las características del mismo, tanto para personas como para pyme, hay dos frentes. Uno es el de reprogramar las deudas, es decir, darles plazos de pago mucho más largos para que de esa manera la cuota disminuya y calce con mi flujo de ingresos que se ha visto afectado. Si soy un negocio y estoy vendiendo la mitad, entonces la cuota, estamos ampliando el plazo para que la cuota se reduzca también a la mitad o algo menos. Y el otro frente es que estamos otorgando periodos de gracia para que el cliente tenga un tiempo, además, para recuperarse o volverse a activar, en el caso de los negocios o incluso de las personas, y empezar o retomar el pago de su préstamo. Los periodos de gracia están entre 2, 3 y 4 meses de periodo de gracia, en el que el cliente no paga nada, ni capital ni intereses, y el aplazamiento o la ampliación de plazo está entre 24 y 48 meses, e incluso en el caso de los clientes más pequeños, por ejemplo en PYME, o los que podríamos decir los más vulnerables, y en personas también, los montos más chiquitos, estamos ampliando el plazo incluso hasta 80 meses. El objetivo es el que dije al inicio, que la cuota sea mucho más pequeña, más manejable y que le permita o encaje con el nuevo flujo de ingresos que tiene el cliente, ¿no? De verdad, gracias Fernando por la explicación. Me queda clarísimo que sí hemos estado proporcionando la ayuda, pero también de una manera, de una forma responsable que no nos impacte de alguna forma negativa o nos rebote y nos lleve a una situación peor. ¿Qué te parece, Fernando, si vamos a algunas preguntas o comentarios de la transmisión? Hay una pregunta que le estoy viendo, ¿no? En la entrevista has afirmado que las financieras pequeñas serían las más afectadas y que inclusive podrían quebrar. Pero, ¿qué pasa si se aprueba una norma que solo se aplique para los bancos más grandes y que tienen mayor solvencia? ¿Qué pasaría? A ver, sería un poco desconcertante porque realmente ya allí sería difícil entender la justificación, porque si el objetivo de una norma de este tipo es ayudar a los sujetos de crédito, digamos, más chiquitos, más vulnerables, sobre todo vas a encontrar en los portafolios de estas entidades microfinancieras a los micronegocios, negocios de subsistencia, que son precisamente los más vulnerables en esta coyuntura. Entonces, ya sería, en mi opinión, bastante difícil de explicar por qué dejarías fuera a esos clientes solo para beneficiar a los clientes de los bancos grandes.
¿no? O sea, le podrías, no sé, dar el préstamo gratis o que dejar de pagar intereses a un cliente de un banco grande, pero le negarías esa posibilidad al cliente de una microfinanciera. Y el único criterio sería que los bancos grandes pueden resistir el impacto. Entonces, la motivación para la norma sería impactar al sistema financiero, más que beneficiar a los clientes del sistema financiero. Yo algo he escuchado por ahí que esa podría ser una alternativa. No hay nada concreto, pero a mí me sería muy difícil de explicar esa discriminación entre los clientes de los bancos y los clientes de las microfinancieras. Yo creo que esta idea hay que evaluarla técnicamente en función de su conveniencia a nivel sistema, no pensando en quién puede resistir el daño y quién no, digamos, ¿no? Hay otra pregunta que siempre salta en esta conversación es, ¿existe una facilidad de pago para cada producto? ¿Y hasta cuándo pueden solicitar las personas que nos están viendo y nuestros clientes esta facilidad? A ver, sí, de hecho, hay facilidades distintas para el mundo de pyme o de personas, pero el componente es el mismo, es combinaciones entre periodos de gracia y ampliaciones de plazo. La ampliación de plazo sí va a haber una oferta, digamos, distinta si el producto que quieres reprogramar es un producto de corto plazo, llámese una tarjeta de crédito o un crédito personal en el mundo de personas, o un crédito de capital de trabajo en el mundo de pyme. Ahí el plazo ampliado estándar es de 24 meses, ¿no? Si lo que quieres es ampliar una deuda de más largo plazo, en el caso de pyme sería un crédito de activo fijo, ahí la ampliación de plazo es de 48. Por ejemplo, hipotecarios tiene un tratamiento distinto, porque ahí lo que estamos ofreciendo es una reducción muy significativa de la cuota el primer año, y se hace como un cronograma de cuotas crecientes, digamos, en las que durante los siguientes 12 meses pagas una cuota mucho más pequeña. La reducción puede ser de hasta 75%, y en el mes 12, sería en el mes 13 en realidad, retomas el pago de tu cuota original, lógicamente si es que puedes, porque si no puedes, el banco nuevamente te sentarás, o el banco se sentará contigo a conversar y veremos la forma de ayudar. Eso es algo que me olvidé de decir. Estas son ofertas estándar, pero a cualquier cliente que nos está escuchando y que ha hablado con su funcionario y hay algo de estas ofertas estándar que no le sirve, o sea, o necesita 2 mesecitos más o de plazo, o algo un poco más a medida, evidentemente hay cosas que se pueden hacer o que no se pueden hacer, pero nosotros estamos dispuestos a revisar todos los casos y tratar de encontrar una solución. Y respecto a la pregunta de si hay un plazo, en realidad no hay un plazo. Mientras dure la necesidad, el banco estará ahí respondiendo a la misma. Evidentemente, la recomendación o lo que hay que hacer es acercarse al banco antes de que el crédito caiga en mora. Ese vendría a ser como que el límite de plazo, que cada crédito tiene un límite distinto, para acercarse al banco, conversar y reprogramar la deuda o darle otra estructura, cualquiera de las facilidades del plan Unidos BCP. Justo acá hay una pregunta de Anthony Rodríguez que está muy ligada al tema que has estado conversando hace un momento. Dice Anthony, se terminó mi skip de 90 días. Acabo de pagar la cuota de hipotecario, pero deseo volver a cogerme a otro skip dada la coyuntura. Sí, lo puede hacer. En este momento lo puede hacer también. Yo hablé de una alternativa de solución, que era este esquema de reducir tu cuota significativamente durante los siguientes 12 meses, pero también está sobre la mesa de volver a hacer un skip. Y algo que no sé si alguien lo preguntará, pero antes de que lo pregunten lo voy a decir. ¿Y de qué depende, no? O sea, yo cliente, ¿en qué casos me conviene más un skip o bajar mi cuota?
o una combinación de ambas. A ver, lo voy a decir en el mundo de las empresas, que es el que yo veo, las pymes. Si eres un negocio que todavía no puedes empezar a operar, tus ingresos en este momento son cero, no tienes ingresos. Entonces necesitas, de todas maneras, un periodo de gracia, o sea, o un skip, un plazo de tiempo en el cual no pagues nada, ¿no? Porque tu negocio no está todavía reactivado. Ahora, si tu negocio, una vez que se reactive, va a tener el mismo nivel de ventas que tenía antes, entonces no necesitas mucho más. Con el skip o el periodo de gracia, yo creo que ya estás bien. Simplemente empiezas de nuevo a vender y retomas el pago de tus cuotas. Pero ¿qué pasa si mi negocio, está bien, se va a reactivar de acá a un mes, pero yo sé que voy a vender la mitad? Porque antes yo soy un restaurante y ahora solo voy a atender delivery y voy a vender menos, o las mesas tengo que espaciarlas más porque el aforo va a reducirse, lo que sea. Entonces ahí necesitas las dos cosas. Necesitas el skip, pero además necesitas la ampliación de plazo para que tu cuota se haga más chiquita y calce dentro de tu nuevo flujo de caja. Muy interesante, Fernando. Tengo acá otra pregunta que estaba anotando. El otro día salió en un artículo que si la medida de congelamiento se da, quebrarían al menos 26 entidades financieras. ¿Por qué se daría esto? ¿Qué entidades serían las más afectadas? A ver, yo creo que, y sin realmente sin negar o afirmar que ese es el número exacto, olvidémonos por un momento del negocio bancario y pensemos en cualquier empresa. ¿Cuánto tiempo puede resistir una empresa teniendo solo egresos y nada de ingresos? ¿Cuánto tiempo puede resistir un grifo pagándole al proveedor todos los meses y regalando su combustible durante esos mismos meses sin recibir ingresos? Probablemente poco. ¿Quiénes resistirán y quiénes no? Resistirán seguramente aquellos que tengan una mayor cantidad de reservas, ¿no? Los que tengan, por hablar ya en lenguaje nuestro, una mayor solvencia. Y claro, las entidades financieras más sólidas, más grandes, van a ver un impacto muy significativo en sus resultados, pero resistirían. Porque además las entidades más grandes son negocios más diversificados, que tienen algunas otras fuentes de ingresos porque proveen otros servicios, además de préstamos, ¿no? Pero las entidades microfinancieras, primero, que están súper concentradas. Sus ingresos dependen exclusivamente de su rol de intermediación, ¿no? Ellos sí, el 90 y muchos por ciento de sus ingresos corresponde a el cobro de intereses. Entonces estás quitándole todos sus ingresos, ¿no? Pero además son entidades más chicas, con una solvencia, digamos, menor, ¿no? Adecuada para operar, pero menor. Entonces, ese ejemplo que poníamos de cuántos meses puede resistir regalando la gasolina, aplica en esos casos. Hay otra pregunta también que le estoy buscando. ¿Por qué dicen que la medida de congelamiento podría afectar a los ahorristas? ¿Cómo los afectaría? ¿En qué manera afectaría a los ahorristas esta medida de congelamiento? Ya, si yo creo, no hay tantos casos recientes, y no voy a decir ninguno con nombre propio, pero hay algunos, y la gente los debe recordar, y lo ato con la pregunta anterior. Si alguna entidad, a raíz de esta medida, deja de ser viable, ¿no? O sea, porque ya cortan los ingresos y tiene que dejar de operar, no va a tener los fondos, ¿no? No va a tener los ingresos o los fondos para devolverle el dinero a las personas que les confiaron ahorros o depósitos en general. Y evidentemente alguien podría decir,
Bueno, pero para eso hay un fondo de seguro de depósitos, ¿sí? Ese fondo no es infinito y la verdad no se requiere que quiebren o dejen de ser viables muchas entidades para que nos demos cuenta que esos fondos no son finitos, ¿no? Y además, yo creo que los ahorristas, en su condición de ahorristas, todos somos partícipes de una misma economía. Entonces, yo creo que el principal impacto es cuando tú limitas la capacidad del sistema financiero para seguir prestando y prestándole a los otros agentes, que son los que hacen las cosas, los que construyen los edificios, los que ensamblan las máquinas, los que crean riqueza, generan empleo. Entonces finalmente nos terminamos afectando todos. Es solo que es un efecto multiplicador que empieza a darse de manera secuencial, ¿no? Al principio, sí, pues parece como que solo le impactas a los bancos, pero después hay una respuesta y lo que estás haciendo es mellar la capacidad del sistema financiero en su conjunto para que siga prestando. De hecho, en algunos segmentos del mercado que son los más vulnerables, los microcréditos, ¿no? Que no es el terreno que usualmente tienen los bancos, sino las entidades más pequeñas, muchas de ellas regionales, de hecho, ¿no? Lo que termina pasando normalmente es que se crea, porque las necesidades de financiamiento siguen existiendo, lo que se termina creando son mercados paralelos, ¿no? Porque siempre va a haber algo de excedentes de liquidez. Entonces empiezan a crear mercados paralelos de crédito, ¿no? Que es lo que se conoce como los prestamistas, ¿no? Los agiotistas, ese tipo de cosas. Y ahí vaya que los costos y las tasas de interés son significativamente más altas que las de cualquier entidad del sistema financiero. Entonces, en general no es una buena idea, ¿no? Justo acá hay otra pregunta que está ligada a lo que estabas hablando. ¿Qué es la cadena de pagos? ¿Por qué es tan importante? ¿Y qué tienen que ver los bancos en esta cadena de pagos? Muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta, es una pregunta difícil porque, digamos, hay cosas que son un poquito es difícil de sintetizar, ¿ya? Pero el concepto de cadena tiene que ver con que somos todos parte de un circuito, ¿no? La bodega le tiene que poder pagar, la fábrica le vende al distribuidor mayorista, el distribuidor mayorista le vende a la bodega le vende al consumidor y le da crédito, le da fiado. El consumidor tiene que ser capaz de pagarle a la bodega para que la bodega le pueda pagar al distribuidor y el distribuidor le pueda pagar a la fábrica. Esa cadena, cuando uno de sus eslabones se rompe, toda la cadena se cae. Porque si son muchos los consumidores que no le pueden pagar el fiado a la señora de la bodega, y son muchas bodegas a las que les pasa eso, ya no le pueden pagar al distribuidor y el distribuidor ya no puede pagarle a la fábrica tiene que reducir costos significativamente y tiene que despedir personal, por ejemplo, esas personas se quedan sin empleo, se quedan sin ingresos y a su vez no le pagan el fiado a las bodegas de sus barrios, que a su vez no le pueden pagar al distribuidor, que a su vez no le puede pagar a la fábrica. Entonces, esa gran cadena se empieza a desintegrar. Ese es como que el concepto. Y detrás de esa cadena lo que hay es liquidez, ¿no? Si te das cuenta, lo que fluye entre cada uno de los eslabones es dinero, ¿no? El dinero fluye, ¿no? Yo le pago a la bodega y le doy dinero. La bodega le paga al distribuidor, le da dinero. Entonces, fluye dinero en un sentido y en el otro, ¿no? Los bancos son muy útiles en proporcionar liquidez en esos momentos de la cadena donde la liquidez es escasa o se necesita. Por ejemplo, y yo he escuchado algunas críticas al programa Reactiva Perú diciendo que
no ha llegado a los pequeños empresarios. Cosa que es un juicio infundado, porque como ya les conté hace un rato, 85% de los beneficiarios han sido pequeños empresarios. Pero cuando tú le prestas a un mediano o a un grande, también el dinero le está llegando a los pequeños. Y voy a volver a la dicotomía, porque pareciera que hay una dicotomía entre la bodega y el distribuidor mayorista, ¿no? Prestarle a la bodega está bien, pero prestarle al distribuidor mayorista está mal, ¿no? Y en realidad hay que prestarle a los dos. Hay que prestarle a la bodega para que la bodega pueda comprar más mercadería, pero también hay que prestarle al distribuidor mayorista para que ese distribuidor tenga liquidez. Porque ¿qué hacen las empresas con la liquidez? Cuando las empresas están ilíquidas, o sea, les falta caja, ¿qué es lo que normalmente tienen que hacer? Dejar de conceder crédito. Entonces, si viene alguien a comprarme, yo soy la fábrica, ahora quieres venir a comprarme el producto, me tienes que pagar al contado. Y en una situación como esta, eso es complicado. Entonces, los bancos cumplen la función de, en todas esas partes de la cadena, dotar de liquidez a los actores para que la cadena no se rompa. Si alguien se está demorando en pagarme, voy al banco, pido dinero y cumplo con pagarle al mayorista. Si alguien no me compra porque no le doy crédito, voy al banco, pido dinero y con eso tengo liquidez para poder dar crédito y seguir vendiendo. Ese es como que el aceite o el combustible que hace funcionar el motor. Los bancos, como dijimos hace un rato, somos facilitadores en la economía. Nosotros no producimos cosas, facilitamos que otros las produzcan. Excelente ejemplo, muy claro. Tenemos una pregunta de Jorge Crespo que dice, ¿qué alternativas de solución están ofreciendo los clientes que ya se encuentran en mora? Ya, en ese caso, muy buena pregunta, porque creo que hemos hablado mucho de las opciones para los clientes que todavía tienen el crédito vigente, ¿ya? El hecho de ya haber caído en mora no impide que el cliente pueda, digamos, volver nuevamente viable el financiamiento. El término correcto en ese caso ya no es una reprogramación, ya es un refinanciamiento. El banco tiene una unidad que funciona, dicho sea de paso, muy bien, tiene muchísima experiencia y además creo que está dotada de toda la capacidad de planta como para atender los casos que van a ocurrir en esta coyuntura, que se llama soluciones de pago. Y eso es precisamente lo que hace esta unidad, ¿no? Solucionar estos problemas un poco más complejos de clientes que ya han caído en mora, pero que todavía pueden refinanciar sus préstamos con soluciones que de hecho son bastante más a medida, ¿no? Digamos, cada caso se evalúa individualmente de manera muy ágil, con un equipo de negociación que tiene el área de soluciones de pago y es cuestión simplemente de ponerse en contacto. Tenemos otra pregunta de Joao Montoya y dice, ¿qué ayuda han dado esos meses a las personas que no pueden pagar? Ya lo has explicado, Fernando, pero de repente, resumidamente, le podemos decir a Joao sobre la ayuda que hemos brindado a las personas que no pueden pagar. Sí, bueno, primero está lo del aplazamiento del pago de cuotas, ¿no? Lo que en nuestra jerga le llamamos skips, pero que en el fondo son aplazar o congelar, digamos, el pago de las cuotas durante 30 o 90 días. Eso fue casi como que al inicio. De hecho, a algunos clientes se les dio la opción, y el cliente lo elegía, de hecho lo elige, ¿no? De simplemente patear, digamos, el pago de sus cuotas 90 días, y durante el mes de abril y mayo tuvimos un producto específico que lo que hacía era tomar tus dos siguientes cuotas y la pasaba a un crédito a tasa cero a 24 o 48 meses. Eso se hizo como que en la primera parte de esta coyuntura que estamos viviendo. Y en este momento el Plan Unidos BCP, como lo expliqué hace un rato, lo que ofrece es una combinación entre diferentes periodos de gracia
o plazos de no pago, digamos, y ampliaciones de plazo para reducir la cuota, ¿no? Dependiendo si eres persona o empresa, los plazos de gracia se van hasta 4 meses, por ejemplo, en el caso de PYME, y las ampliaciones de plazo se van entre 24 y 48 meses, dependiendo de los plazos de los créditos. Y para los créditos más chiquititos, que entendemos que digamos, ahí está como que la parte del mercado que puede estar en situación un poco más vulnerable, la ampliación incluso va hasta 80 meses. Fernando, de verdad es bastante interesante todo lo que nos has comentado, nos has dicho todo esto de una manera tan didáctica que está muy entendible. Me encantaría seguir conversando contigo. Sin embargo, vamos a cumplir ya 1 hora de transmisión y de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí en esta 7ª edición del ABC del BCP. ¿Algunas palabras finales, por favor, Fernando, que nos pudieras dar? Sí, bueno, muy rápido. Que no se queden, la información está en la web del banco, lo que van a ver ahí es como que la información estándar, pero de verdad comuníquense con nosotros si es que necesitan algo un poco más a medida. Algunas cosas se van a poder hacer, otras no, pero las vamos a ver todas. Esa es una cosa que quería decir. Y la otra cosa que quería decir, porque siempre lo digo, o sea, lo digo cuando hablo para terceros, obviamente lo tengo que decir aquí, es que un reconocimiento y un saludo a toda la gente del BCP que día a día, con cierto nivel de riesgo, está yendo a las agencias del banco para ayudarme a mí, que soy el administrador del negocio PYME, a colocar créditos PYME y ayudar a nuestros clientes PYME a que sigan siendo viables y sigan operando. Yo sé que los héroes de toda esta coyuntura son los profesionales de la salud y algunas otras profesiones, pero ahí bien cerquita está también el personal de los bancos, de todos los bancos, que día tras día se la juegan para seguir cumpliendo este rol facilitador de la economía. Yo creo que hay que decirlo cada vez que podamos. Nada más eso. De verdad, muchísimas gracias, Fernando, por estar con nosotros el día de hoy. Nos encantaría tenerte en más ediciones. Espero que puedas. Vamos a ver tu agenda para poder seguir invitándote. Muchas gracias, Fernando, y a todas las personas que nos están viendo. Antes de despedirme, recordarles que el próximo sábado, 27 de junio, tendremos nuevamente como invitado a Bernardo Almenara, gerente de productos del BCP, quien con él vamos a conversar la segunda parte de lo que es el mundo de las tarjetas de crédito, donde vamos a poder conocer temas como modalidades de pago, el pago mínimo, pago total o pago en cuotas, los prepagos, las compras en cuotas, el seguro de protección de tarjetas, que es muy importante, y todo el tema del historial crediticio. Así que, por favor, el próximo sábado, 27 de junio a las 4:30 de la tarde en este mismo canal por el Facebook. Y adicional, antes de despedirme, recuerden que vamos a tener una encuesta, la encuentran acá abajo, y pueden encontrar para ver qué otros tipos de temas podemos tocar en el ABC del BCP, como tipos de financiamiento, presupuestos en tiempo de crisis y consejos de ahorro. Ahora sí, Fernando, muchísimas gracias, y a todas las personas que nos están viendo, que les vaya espectacular. Mañana es el Día del Padre. Un saludo a todos los papás del Perú que nos están viendo. Que les vaya espectacular. Fernando, feliz día también para ti. Sé que eres papá. Y muchas bendiciones, mucha salud y mucha energía positiva para todas las personas. Y nos estamos viendo hasta nuestra próxima edición. Cuídense, nos vemos.